Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido a lo que es el cuarto video de la sección de cálculo financiero y evaluación de proyectos de inversión de las materias de economía, microeconomía y macroeconomía para ingenieros de USAM. El tema que vamos a tratar en este video va a ser sobre los tipos de tasas de interés. Estos son las tasas nominales, las proporcionales, las efectivas, las equivalentes y las reales. Para ello nosotros haremos uso del cuarto capítulo del libro de López-Dunroff, y ustedes también disponen lo que son las notas de cátedra, que es una versión del libro pero mucho más simplificada, y de los PowerPoint, que también exponen simplificadamente lo que aparece también en el libro. Para la exposición de este video nosotros nos serviremos del PowerPoint, así que vayan, o no es necesario que vayan, simplemente vean lo que es mi pantalla, que coincide con el PowerPoint que ustedes disponen y que será acercado. Y vamos a empezar. El primer concepto de tasas que nosotros vamos a disponer trata sobre las tasas nominales. Las tasas nominales son las tasas que están escritas en el contrato, son las explícitamente establecidas en el mismo, y que rara vez coincidirán con las tasas que uno paga, que son las que nosotros ya vamos a ver son las tasas efectivas. Las tasas nominales por lo general están referidas a lo que es un año, de ahí que también reciben el nombre de tasas nominales anuales o TNA. Para lo que son las anotaciones algebraicas que muestran las relaciones entre diferentes tipos de tasas, nosotros nos serviremos de la nomenclatura J sub M. El motivo por el cual las tasas nominales no coinciden con las tasas efectivas, que son las que, digamos, de últimas nos interesa calcular, es porque muchas veces acontece el fenómeno de las capitalizaciones intermedias. ¿Qué es una capitalización intermedia? Básicamente una capitalización intermedia es la idea de que existen flujos de intereses que se pueden acreditar o no, sea interés simple o sea interés compuesto. Existen flujos de intereses que acontecen antes de lo que del plazo, digamos, especificado en la tasa nominal, en este caso anual, TNA. Un ejemplo clásico de esto sería un contrato de plazo fijo. Rara vez el plazo fijo será de un año. Vamos a suponer que tenemos un plazo fijo de un semestre. El contrato de dicho plazo fijo establece una TNA, una tasa nominal anual, que es lo que nos dice, digamos, que lo que nos van a pagar. Pero si las capitalizaciones son cada semestre, como sucede, digamos, en un plazo fijo semestral, nos encontraremos con que el banco no nos pagará una tasa que daría cuenta de la tasa nominal, sino que incluso nos pagará una tasa superior. También esto sucede a la inversa. Cuando tomamos un préstamo, sucederá que la tasa efectiva, el costo efectivo de la operación, suele ser superior a lo que está establecido explícitamente en el contrato. La tasa proporcional sigue lo que conocemos como una regla de tres simple. Como nosotros prestamos al banco por un semestre, el banco va a calcular, digamos, una tasa que expresa la proporción de tiempo que le hemos prestado. Lo que agarra básicamente es la tasa nominal anual, J sub M, y la pondera, digamos, por un plazo determinado de tiempo que es el que nosotros efectivamente le prestamos. El banco no nos va a pagar por más, esto es, no nos va a pagar por el año, sino por el semestre. Acá aparece la expresión algebraica I sub M, que es la tasa proporcional, que es igual a la J sub M, multiplicado por dicho ponderador. El ponderador se sirve de lo que es M, que es el plazo o de la cantidad de días que se tarda en capitalizar, dividido lo que son los días del año. Nosotros acá podemos hacer uso de dos tipos de días de años. Pueden ser 365 días o pueden ser 360 días. Por lo general nosotros vamos a preferir utilizar 360 días porque, digamos, después es más fácil de la manipulación matemática. Un mes son 30 días y no tienen que hacer una referencia a ver cuántos meses son de 31 días y cuántos meses son de 30 días. Como ya le dije, la tasa proporcional es una regla de tres simple. Como está expresado aquí, la idea es si tengo una TNA J sub M que vale 360 días, ¿cuánto vale una tasa de M días? En nuestro caso, M, como es semestral por los plazos fijos, es igual a 180. Lo que significa que la tasa proporcional nuestra va a ser la TNA dividido por 2, 180 dividido 360.
es un medio, digamos, que da J sub M dividido 2. Aquí, como ya dijimos, sucede que tenemos capitalización intermedia. En este caso, tenemos dos capitalizaciones intermedias, 2 semestres en el año. Entonces nos encontraremos que surge el concepto importante de tasa efectiva. La tasa efectiva es la tasa que en un único periodo rinde lo mismo que la múltiple periodo de la tasa proporcional. Por lo general, nosotros nos estamos refiriendo a una tasa efectiva anual, que digamos es como algo por defecto. Esta tasa efectiva anual también se llama por sus siglas TEA. Como nosotros queremos calcular una tasa efectiva anual que rinda lo mismo que los múltiples periodos de la tasa proporcional, que son 2 periodos, porque son cada semestre, tenemos esta expresión matemática, que es la tasa proporcional elevada, en este caso por 2, daría cuenta de una tasa efectiva determinada más 1. Para servir de un ejemplo y clarificar todo esto, vamos a suponer que tenemos una tasa, tenemos un plazo fijo, una operación de plazo fijo por 10.000 pesos a una tasa nominal de 12% anual. Pero que la capitalización, suponiendo interés compuesto, sucede cada mes. Nosotros acá tenemos que proceder, tenemos primero notar que tenemos capitalizaciones intermedias, esto es cada mes, y tenemos, por tanto, intuir que tenemos una tasa efectiva que es diferente a la tasa nominal que está establecida en el contrato, en este caso 12%. Lo primero que tenemos que hacer, en este ejemplo, es calcular cuál es la tasa proporcional del mes. Para ello, vamos a servirnos de las fórmulas anteriormente presentadas, y claramente podemos observar de que, conociendo que la TNA es de 12% o 0,12 si lo expresamos en proporciones, eso queda dividido por 12. Es decir, ¿cuánto vale la tasa proporcional de cada mes? Es esa tasa anual dividida por cada mes, es decir, por 12. Nos va a dar naturalmente una tasa fácil de calcular, que es 0,01. Luego sigue lo que es el cálculo de la tasa efectiva anual. Nuestra fórmula, digamos, nosotros sabemos que la tasa efectiva es la tasa que en un único periodo, año, rinde lo mismo que los múltiples capitalizaciones de la tasa proporcional. Nosotros sabemos que en nuestro caso M era 30, por decir, la capitalización sucede mes a mes. Si nosotros nos servimos de las fórmulas anteriores, tenemos que M es igual a 30, ergo, la tasa proporcional está elevada, digamos, 1 más la tasa proporcional está elevada a la 12. Esto nos arroja una tasa efectiva anual de 0,1268, o lo que es lo mismo, 12,68%. La tasa efectiva de la operación es 12,68. Es lo que nos pagarían por el plazo fijo. Nótese la diferencia, digamos, es lo que nos pagarían a lo largo de un año. Nótese la diferencia que existe entre la TNA, que es la tasa del contrato, que es de 12%, y la tasa que efectivamente nos van a pagar, que es 12,68%. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que nos manejamos con un plazo de año de 365 días. La pregunta es, digamos, este enunciado, digamos, tiene 3 ejercicios. Son 3 ejercicios diferenciados. No confundirse que se trata de un único ejercicio. Son 3 ejercicios diferenciados. Pero acá la diferencia radica en que uno tiene que hacer una contabilización de días de entre, digamos, cuántos días pasan de un flujo y otro. La pregunta es, primer ejercicio, ¿cuánto debería invertirse al 5,1% anual el 15 de febrero para disponer el 9 de mayo un monto de 7.000 pesos? Es decir, nos está preguntando, nosotros conocemos cuál es el valor futuro, 7.000 pesos, y nos está preguntando cuál es el valor presente. Vamos a suponer acá que no tenemos más plazos, digamos, que son plazos irregulares acá. Estamos hablando digamos, de que existe, digamos, no hay capitalización intermedia dentro de esos plazos que han sido presentados, y que solo tenemos una única capitalización entre el 15 de febrero y el 9 de mayo.
Nosotros tenemos que plantearnos primero cuántos días pasan entre un flujo y otro. Nosotros sabemos que del 15 de febrero hasta el 9 de mayo pasan 83 días para nuestro primer enunciado o nuestro primer ejercicio. Y nos planteamos llevar los 7.000 pesos a valor presente de 15 de febrero. Si nosotros nos servimos de las fórmulas que nosotros ya debemos manejar, tenemos que, siempre considerando un tipo de actualización de tipo racional, tenemos que los 7.000 pesos son actualizados a 1 más 0,051, que es nuestro 5% anual, por la proporción que ha regido de días para dicha tasa. Si eso era un año, nosotros sabemos que esa tasa solo estuvo vigente durante 83 días, de lo que es el 365 días del año. Por regla de 3 simple tenemos que calcular cuál es la tasa que corresponde a esos 83 días, la proporción dentro de la tasa anual que corresponde a esa tasa de 83 días. Se calcula simplemente por lo que es la tasa proporcional. El resultado de esto va a ser que para disponer en el 9 de mayo, disponer de 7.000 pesos, nosotros tendríamos que haber invertido a una tasa de 5,1, tendríamos que haber invertido el 15 de febrero 6.919 pesos con 75 centavos. Si nosotros vamos al siguiente ejercicio, que es la idea de nosotros partimos del 15 de febrero y queremos llegar con un monto de 15.500 al 20 de junio, nosotros también tenemos que proponer lo mismo. Con un tipo de descuento o actualización de tipo racional, se nos surge el siguiente ejercicio, o el siguiente resultado, disculpen. Son 83 días, que conocemos que ha pasado el 9 de mayo, más 42 días, hasta llegar hasta el 20 de junio. Calculamos la tasa que ponderamos la tasa anual por dicha cantidad de días, 83 más 42, y lo dividimos por 365 días. El resultado va a ser de 15.233,92 centavos. Esto quiere decir que yo yo tendría que haber invertido el 15 de febrero 15.233,92 centavos para obtener al 20 de junio 15.500, con una tasa del 5,1% anual. Finalmente, el último ejercicio es preguntarnos cuánto habremos de invertido el 15 de febrero para recibir el 23 de diciembre unos 10.000 pesos. Nos volvemos a plantear esta fórmula que es digamos, el descuento de tipo racional, y calculamos la proporción de días que corresponde, digamos, 83 más 42 más 186 días. Dividido 365 días, que es la ponderación por lo que vale digamos, nuestro plazo de préstamo. El resultado va a ser de 9.583 pesos con 54 centavos. Es decir, para tener al 23 de diciembre 10.000 pesos, yo tendría que haber invertido el 15 de febrero 9.583 pesos con 54 centavos. Ustedes acá claramente utilizan solamente las tasas proporcionales, y acá hay un ejemplo, digamos, de qué es la tasa. Digamos, uno calcula tasas proporcionales para el primer ejemplo de 83 días, una tasa proporcional para 83 días más 42 días, y en el tercer ejemplo una tasa proporcional de 83 días más 42 días más 186 días. Vamos con más ejemplos. Nosotros vamos a suponer que nosotros nos encontramos con que queremos calcular los intereses que hemos recibido en nuestra caja de ahorro. Nosotros encontramos con que los intereses de la caja de ahorro se van acreditando mes a mes. También nosotros conocemos que nos manejamos con una tasa, en este caso acá no lo establezco, pero vamos a suponer que es una tasa del 3%, que es una tasa del 3% anual.
Sabemos que empezamos con un saldo en la cuenta de caja de ahorro de 100 pesos el 30 de junio. Y sabemos que vamos a cobrar y nos van a pagar intereses al final del siguiente mes, el 31 de julio. Para calcular los intereses, nosotros tenemos que ir calculando los intereses que vamos recibiendo sobre el saldo de nuestra caja. El primer flujo de intereses que nosotros vamos a recibir va a ser por los 100 pesos que disponemos al principio, de la contabilización del periodo. Esto es el 30 de junio. Yo sé que del 30 de junio al 31 de julio, ya parto con una idea de que tengo 100 pesos. Ustedes tienen, ¿cuánto va a ser, digamos, el pago de intereses? Bueno, nosotros acá tenemos que calcular una proporción de esos días que nosotros efectivamente prestamos, que va del 30 de junio al 31 de julio. Naturalmente ustedes podrán observar que son 31 días, suponiendo una tasa del 3% anual, o 0,03 expresado en proporciones. ¿Cuánto equivale una tasa de 31 días? Para eso hacemos este cálculo de 100 pesos, que es el saldo de nuestro capital al principio del periodo, por la tasa de interés TNA, la tasa nominal anual, multiplicada por una proporción que es 31 dividido 365 días. Es, digamos, la ponderación de plazo en la cual nosotros le hemos prestado esos 100 pesos iniciales en nuestra caja de ahorro. Lo prestamos del 30 de junio al 31 de julio. Pero no acaba allí la cosa. Nosotros encontramos con que el 1 de julio depositamos 100 pesos en la caja de ahorro. Y consecuentemente nosotros tenemos que recibir también intereses por esos 100 pesos. Esos 100 pesos van a estar vigentes dentro de nuestra caja de ahorro hasta el 31 de julio. Es decir, que pasarán capitalizando, generando intereses por un plazo de 30 días. Aquí queda expresado los intereses que cobraremos por esos 100 pesos que han sido depositados el 1 de julio a una tasa del 3% anual y ponderado por la cantidad de días que efectivamente lo hemos prestado, 30 días dividido 365 días. Continuando con el ejemplo, nosotros vamos a observar que tenemos el 15 de julio, tenemos una compra, una quita de nuestra caja de ahorro de 50 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a dejar de percibir intereses por esos 50 pesos. Y por consiguiente, para ver cuántos intereses tenemos al final del periodo, tenemos que restarle esos intereses que jamás pudimos haber cobrado porque perdimos esos 50 pesos de la caja de ahorro. La idea simplemente es calcular la proporción que nosotros nos perdimos, digamos, de ganar, que sería la diferencia entre el 31 de julio y el 15 de julio. Son 16 días, es decir, nosotros dejamos de cobrar intereses por 16 días en esos 50 pesos. Lo que tenemos que restar son esos intereses que dejamos de cobrar. Acá está expresado en 50 pesos por la TNA 0,03 por la ponderación 16 días sobre 365 días. Continuando con nuestro ejemplo, nos encontramos con que el 20 de julio depositamos, obtenemos la transferencia, mejor dicho, de 200 pesos. Esos 200 pesos tienen que pagarnos intereses, pero no van a ser por todo el tiempo del mes, sino que simplemente por lo que queda del mes. Prestamos esos 200 pesos en la caja de ahorro por lo que queda en el mes. Esto quiere decir por 11 días. A esos 200 pesos hay que cobrarle un interés el equivalente a la tasa proporcional de 11 días sobre los 365 días. Continuando, tenemos que realizamos nuevamente una extracción o una pérdida de nuestra caja de ahorro de 100 pesos el 25 de julio. Esto quiere decir que nosotros dejamos de pagar intereses por esos 6 días de esos 100 pesos. Acá es lo que tienen que calcular, simplemente es la tasa proporcional de 6 días, dado un año de 365 días.
y una tasa nominal de 0,03%. Si ustedes hacen la que es la suma de esto, suma y resta de todo esto, encontrarán con que los depósitos acreditados, digamos, los intereses que nos han acreditado por nuestros préstamos en las cajas de ahorros revisadas al banco, son de 57 pesos, si los redondeamos, 57 centavos, o 0,5671 si nos ponemos quisquillosos con las decimales centavos. Surge también la cuestión acá de, no, está bien, nosotros tenemos la tasa efectiva que se expresa en años, es la TEA, tasa efectiva anual. Pero a veces la pregunta tiene que ver con, está bien, si nosotros tenemos una tasa efectiva que se capitaliza una única vez, porque es un año, ¿cuál sería una tasa equivalente a esa efectiva, pero que se capitalice, supongamos, por un semestre? Acá es cuando se introduce el concepto de tasas equivalentes. Las tasas equivalentes son aquellas que con capitalizaciones intermedias diferentes tienen un mismo plazo, digamos, en un mismo plazo, un mismo rendimiento efectivo. El ejemplo clásico es tratar de encontrar la equivalente para una determinada tasa efectiva. Nosotros, digamos, en nuestro caso, vamos a suponer que I sub P1 es nuestra tasa efectiva. Como solo capitaliza una única vez porque es el año, y nosotros tomamos referencia siempre el año, el P sub 1 va a ser de un año, o lo que es lo mismo, M1, perdón, va a ser 1, o lo que es lo mismo, M1 es igual a 360 días. La pregunta es, por ejemplo, nos surge es, ¿cuál sería la tasa que equivale a esa tasa efectiva de un año, pero expresada en términos de menores cuotas de tiempo? Vamos a suponer cuatrimestral. En este caso, nosotros tenemos que encontrar una M2 correspondiente al cuatrimestre, que serían 120 días, si no me equivoco. Es decir, tenemos que encontrar una tasa que, si capitalizándose por tres veces, genere, digamos, el resultado de la tasa efectiva que solo se capitaliza una única vez. La equivalencia de tasas, y ya vamos a dar ejemplo, digamos, ya vamos a entender lo que estamos tratando con la equivalencia de tasas, ya así simplemente con la teoría es algo dificultoso de entender. Pero la equivalencia de tasas sirve para comparar, digamos, proyectos disímiles en plazos temporales. Por lo general, uno tiene para acá proceder, y eso está explícitamente escrito en lo que es la nota de cátedra, uno tiene para proceder de dos maneras. Por un lado, puede calcular la tasa efectiva de dos contratos o operaciones financieras que tienen plazos de vencimiento disímiles, o simplemente calcular la tasa equivalente expresada en la unidad de tiempo del contrato de menos tiempo. Esto es, en teoría, mucho más correcto que calcular tasas efectivas. Lo que sí quiero decirles es que hay una relación muy estrecha en lo que es la tasa efectiva y la tasa equivalente, más allá de lo que expresa esta fórmula. Y es que, en muchos aspectos, una tasa efectiva anual se podría definir como una tasa equivalente anual. ¿Equivalente a qué? Por ejemplo, ustedes en la nota de cátedra tienen los lazos, por ejemplo, entre la tasa proporcional y las tasas equivalentes. Como ya les dije, si el objetivo es, por ejemplo, ver el plazo de rendimiento efectivo que solo se realiza en un único periodo, las tasas proporcionales, vamos a suponer mensuales, son las tasas equivalentes mensuales de dicha tasa efectiva. Para esto, ustedes, yo les sugiero que se remitan a lo que es la nota de cátedra, donde pueden, digamos, se lo ilustra mejor que he dicho acá oralmente. Vamos con un ejemplo. ¿Cuál es la tasa equivalente para la tasa efectiva anterior si el periodo de inversión fuese de 6 meses? Si ustedes se acuerdan, nosotros estamos acá tratando de la tasa efectiva que nos había anteriormente dado, que era de 12,68%. Nosotros acá nos vamos a servir de la fórmula de la tasa equivalente. Vamos también a suponer que I sub P1 es la tasa efectiva. Ergo, P sub 1 es igual a 1. Como acá se pueden mostrar, M1 sucede en 360 días, porque la efectiva solo se capitaliza en un único periodo.
En este caso del año, porque nosotros tratamos de tasa efectiva anual. La pregunta es, ¿cuánto vale M2? Como tratamos de 6 meses, M2 dura 180 días. Es decir, nuestro objetivo es calcular una tasa que se capitaliza 2 veces y genera el mismo rendimiento que es una única tasa, que una tasa que se capitaliza una única vez, la tasa efectiva anual. Bueno, esto ya es lo que les acabo de decir. Y, digamos, el cálculo es sencillo. ¿Qué tasa, si uno, digamos, anota esta fórmula y deduce o, digamos, despeja la tasa equivalente, obtiene que la tasa equivalente es de 0,0615 o 6,15%. ¿Qué quiere decir esto? Esta tasa capitalizada 2 veces, es decir, un semestre y luego otro semestre, ha de generar lo mismo que una tasa efectiva que solo ha capitalizado una única vez, en este caso de 12,68%. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me diesen para elegir, por ejemplo, un único plazo fijo donde me van a pagar 12,68% o un plazo fijo semestral donde me van a pagar 6,15%, elegir uno y otro me es indistinto. Las tasas son equivalentes. Yo puedo hacer perfectamente un primer plazo fijo en 6,15% y luego otro plazo fijo con 6,15%, digamos, cuando termina el primero, realizo un segundo, y voy a obtener el mismo que haber hecho un único plazo fijo y obtener un 12,68%. Son equivalentes. Están expresadas para diferentes plazos temporales. Uno es para 180 días o semestre o 6 meses, y otro está expresado para un año, pero son tasas equivalentes. Finalmente vamos a terminar con un único ejemplo, último ejemplo. Después nos va a quedar el tema de tasas reales, pero vamos a terminar con este último ejemplo donde nosotros podemos comprender mejor lo que son las relaciones entre diferentes tipos de tasas. Este cuadro vamos a armarlo, son, digamos, 4 filas compuestas por 4 columnas y tenemos que calcular, según datos que yo le voy proveyendo, tenemos que calcular los diferentes tipos de tasas. Disponemos de la TNA, que tenemos referida con J sub P. Tenemos la TEA, la tasa efectiva anual, que tenemos con la nomenclatura E sub 360 días, es decir, nos vamos a manejar con la idea de que el año dura 360 días. Tenemos una tasa equivalente mensual, o TEM, que acá tenemos con EQ sub 30. Y finalmente tenemos una tasa proporcional I sub P. Y tengo el dato importante de los periodos de capitalización. Los periodos de capitalización es lo que sirve para calcular lo que son las tasas proporcionales. Y naturalmente, como vimos en las fórmulas anteriores, las tasas proporcionales nos permiten calcular las tasas efectivas y la tasa efectiva nos permite calcular la tasa equivalente. Vamos con la primera fila. Nosotros tenemos, como vimos, que conocemos lo que es la TNA, la tasa, digamos, contractual, que es 10%. La primera pregunta es, tenemos que las capitalizaciones suceden cada 30 días, es decir, cada un mes. ¿Qué datos podemos obtener con dicha información? Bueno, la primera que podemos obtener es la tasa proporcional, I sub P. Nos planteamos, calculamos la tasa proporcional que rige para un único mes, 30 días. El cálculo es sencillo, es 0,10 por la ponderación de 30 días sobre 360. Esto da lugar a una tasa de 0,8 con 3 periódicos por ciento. Sabiendo de las fórmulas anteriores, nosotros también sabemos que si disponemos de la tasa proporcional, podemos calcular las tasas efectivas, en este caso la TEA, la tasa efectiva anual. Calculando la tasa efectiva anual con la anterior tasa proporcional, obtenemos la siguiente fórmula. Como es mes a mes, se capitaliza 12 veces, o lo que es lo mismo, 360 dividido 30 avos. La tasa efectiva que obtenemos al final del año es de 10,47%.
nótense que acá hay una diferencia entre el 10% que estaba la TNA y la tasa efectiva TA, que es de 10,47%. Es decir, se paga más o se cobra más, o sea cual sea tu posición en la operación financiera, acreedora o deudora. Conociendo la tasa efectiva, luego tenemos que calcular lo que es la tasa equivalente. La tasa equivalente que a nosotros nos interesa calcular es la tasa mensual, la TEM. Acá es lo importante destacar esta particularidad. Fíjense una cuestión. Nosotros tenemos que la TEM se capitaliza 12 veces en lo que va del año, porque está referida al mes a mes. Y nosotros tenemos que la tasa efectiva fue generada también por una tasa proporcional que está calculado mes a mes. ¿Qué quiere decir esto? En este ejemplo particular, la tasa equivalente mensual es igual a la tasa proporcional, porque ambas están referidas al mes. Una por la cuestión de los periodos de capitalización, que es mes a mes, y la otra simplemente por su definición, tasa equivalente mensual. Acá tenemos un clásico ejemplo de coincidencia entre la tasa equivalente y la tasa proporcional. Volviendo al cuadro, vamos anotando los resultados que vamos obteniendo. 10,47 en la TEA, 0,83, digamos, con 3 periódicos en la TEM, y 0,83 periódicos en la tasa proporcional. La TEM y la tasa proporcional son iguales porque el periodo de capitalización con el cual calculamos la tasa proporcional coincide con el mes, que es donde nos interesa calcular la TEM, la tasa equivalente mensual. Vamos al siguiente ejemplo, que también es interesante. Vamos a la segunda fila. Nosotros en la segunda fila tenemos que conocemos la TEA, la tasa efectiva anual. De las fórmulas anteriores, nosotros sabemos que nos podemos mover en dos direcciones. Con la tasa efectiva anual, nosotros podemos averiguar la tasa equivalente mensual y la tasa proporcional. Vamos primero a hacer una cuestión de calcular la tasa equivalente. Aprovechemos y calculemos la tasa equivalente mensual. Sabemos que la tasa equivalente mensual se trata de una tasa que, capitalizada 12 veces, es decir, mes a mes, tiene que generar la tasa efectiva, que son los que le basta un único mes de capitalización. En nuestro ejemplo, sabemos que la tasa efectiva es de 15%, por lo que considero 0,15 si lo expresamos en proporciones, por lo que la tasa equivalente para el mes es de, expresado en porcentaje, de 1,171%. También, digamos, este es uno de los datos que necesitábamos. Pero ahora queremos ir para atrás. No queremos calcular la tasa equivalente, sino queremos calcular la tasa proporcional. Nosotros sabemos que la tasa proporcional es la tasa que genera la tasa efectiva en una determinada cantidad de periodo de capitalización. Nosotros sabemos que el periodo de capitalización es de un año. Es decir, que la tasa proporcional tuvo que haber generado en un año lo mismo que la tasa efectiva, que solo es de un año, por definición. En este ejemplo particular, la tasa proporcional es igual a la tasa efectiva. No tiene sentido distinguir una y otra, que es de 15%, porque el periodo de capitalización sucede cada 360 días, es decir, un año. De ahí que no exista diferencia entre un concepto y otro. La pregunta es, ¿cuánto vale la tasa de la TNA, la tasa nominal anual, sabiendo esta idea de que la tasa proporcional dura un año? Bueno, ya digamos ustedes lo pueden deducir, concluir, intuir de que la tasa nominal anual es de 15% también. Es decir, en este ejemplo en particular, porque el periodo de capitalización coincide con lo que dice el contrato, que era TNA, y digamos, como hay dicha equivalencia en los plazos temporales, nos encontraremos con que no existe diferencia entre la tasa nominal anual y la tasa efectiva. Vamos a continuar
Vamos a anotar los resultados que vamos obteniendo y vamos a continuar con la siguiente fila. La siguiente fila nosotros conocemos la tasa equivalente mensual y conocemos el periodo de capitalización, que es semanal o de 7 días. ¿Qué podemos hacer con el dato de la tasa equivalente mensual? Nosotros conocemos que las fórmulas van de que relacionan la tasa equivalente mensual con la tasa efectiva anual, y luego con esa tasa efectiva podemos calcular la tasa proporcional y de ahí la tasa nominal anual. Digamos, noten que hay una línea de relación algebraica entre una tasa y otra. Nosotros conocemos que la tasa equivalente mensual es del 5% o 0,05 expresado en proporciones. Vamos a empezar calculando la tasa efectiva anual. La tasa efectiva anual se expresa, como las fórmulas ya las sabemos, de esta manera. Obtenemos que la tasa efectiva anual, dada una tasa equivalente mensual de 5%, es de 79,58%. Conociendo esa tasa efectiva, ahora podemos pasar a calcular la tasa proporcional que generó esa tasa efectiva, es decir, digamos, cuál podría generar, dada la capitalización semanal, una tasa efectiva de 79,58%. Como tenemos que es capitalización semanal, son 7 días, es decir que una tasa proporcional ha de capitalizarse 52 veces para generar lo que genera la tasa efectiva en una única capitalización, esto es el año, que es, digamos, sabemos que es de 79,58%. Haciendo este cálculo, despejando la I sub P, que es la tasa proporcional, obtenemos que la tasa proporcional es 1,1448%. Digamos, siempre estoy diciendo en porcentaje, ustedes acá simplemente restan menos 1 y multiplican por 100 para expresarlo en porcentaje. Conocida la tasa proporcional, uno puede proceder a calcular lo que es la TNA, la tasa nominal anual, el contrato, también con la fórmula. Sabe que la tasa proporcional expresa, digamos, es una ponderación de solo 7 días. Tiene que ser digamos, una TNA que no desconocemos, ponderada por 7 días, de un año de 360 días. Esta tasa es ni más ni menos que de 58,87%. Vamos a completar con estos datos el siguiente cuadro, la tercera fila. Tenemos que una tasa nominal anual de 58,9%, una TEA de 79,58%, una tasa equivalente mensual de 5% y una tasa proporcional o una tasa semanal, vamos a ponerle, de 1,14%. Finalmente nos queda la última fila de lo que es este ejemplo. Acá partimos con que la idea del periodo de capitalización es diario y conocemos que la tasa proporcional es de 0,1%. Es decir, que esa tasa proporcional está expresando la tasa diaria. No, digamos, recuerden que la tasa proporcional requiere de conocer el periodo de capitalización. Si el periodo de capitalización está referido a un año, la tasa proporcional también está referida a un año. Si está referida a diaria, entonces la tasa proporcional refiere a diaria. Con la tasa proporcional nosotros, de nuevo, podemos proceder en dos sentidos. Primero, con la fórmula de la tasa proporcional, sabemos que está relacionada con la TNA. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos calcular con el dato de 0,1%, podemos calcular la TNA. La otra cuestión es que con la tasa proporcional podemos calcular la TEA, la tasa efectiva anual. Y con la tasa efectiva anual luego procederemos a calcular la tasa equivalente mensual. Vamos primero a calcular la tasa nominal anual con la tasa proporcional. Nosotros sabemos que se trata de una tasa diaria. La proporción es solo una tasa diaria. Es decir, la tasa nominal anual está ponderada por un único día de un año de 360 días. ¿Cuál es esa tasa nominal anual? Bueno, despejando J sub P, tenemos con que la tasa es de 0,36 o 36% si lo expresamos. Ahora, como ya les dije,
tenemos para proceder en el otro sentido, es decir, de la tasa proporcional a la tasa efectiva anual. Sabemos que se trata de una tasa diaria, una tasa proporcional diaria, y sabemos que queremos expresarlo en tasa efectiva anual. Ergo, nosotros sabemos que vamos a capitalizar una tasa que es diaria 360 veces para llegar a una única tasa, que sería la tasa efectiva. El resultado nos arroja que es de la tasa efectiva anual es de 43,30%. Conociendo esta tasa efectiva, nosotros ahora podemos proceder a calcular la tasa equivalente mensual. La tasa equivalente mensual, es decir, qué tasa capitalizada 12 veces genera la tasa efectiva anual, obtenemos que la tasa equivalente es de 3,04%. Anotando estos datos en lo que es la tabla, tenemos una TNA de 36%, una tasa efectiva anual de 43,3%, una tasa equivalente mensual de 3,04% y una tasa proporcional o una tasa diaria de 0,1%. Nótense la importancia que tiene conocer el dato del periodo de capitalización, porque con él calculamos la tasa proporcional, y dada la tasa proporcional podemos calcular el resto de las tasas. Esa es la importancia de los periodos de capitalización. Finalmente nos queda el último tema de este video, que trata sobre la tasa de inflación. Como ya les dije, una operación financiera consiste en la transfusión o el préstamo de una determinada cantidad de poder adquisitivo expresada en dinero. El dinero en sí mismo a nosotros no nos interesa en tanto en cuanto nos sirva para justamente adquirir mercancía. Sin embargo, cuando pasa un plazo de tiempo determinado, el dinero está expuesto a lo que es una erogación de su valor por medio de lo que es la variación nominal de las mercancías. Esto quiere decir la inflación. Como es un costo, y nosotros originalmente habíamos prestado un poder adquisitivo, queremos que nos devuelvan el mismo poder adquisitivo, al menos más la ganancia natural del valor tiempo de dinero. Estamos remunerando, o pretendemos que nos remuneren dos cuestiones. Por un lado, lo que es la pérdida de poder adquisitivo, o que es un costo, y por otro lado, el costo del valor tiempo de dinero, que es otro costo, sea por impaciencia o demás. Vamos a tratar el ejemplo de la tasa de inflación. La tasa de inflación, como ya se dijo, ha de remunerarse, porque nuestro objetivo es que nos devuelvan digamos, un capital con el mismo poder adquisitivo al menos que con el cual prestamos, porque nosotros prestamos poder adquisitivo, no dinero. El dinero no nos interesa en sí mismo si no es para adquirir cosas. Al menos en nuestro ejemplo de lo que refiere a operaciones financieras realizadas con el fin de adquirir bienes de uso. En la relación que establece el enlace entre las tasas de intereses y la inflación se conoce como equivalencia de Fisher o paridad de Fisher. Para ustedes, para su cálculo, ustedes ya lo tienen deducido de lo que es la nota de cátedra. Simplemente es dar cuenta de la idea de que la variación entre un capital y otro no solo es la tasa de interés, que digamos se gana entre esos ambos periodos, sino que también hay una diferencia entre el poder adquisitivo de ambos capitales. La deducción es fácil, es sencilla. Pero ustedes encontrarán con que la tasa real I sub R es igual a 1 más I, que sería la tasa aparente, sobre 1 más la tasa de inflación. La tasa aparente, por lo general, está mal referida como la tasa nominal. Lo ideal sería utilizar la tasa efectiva, porque según el tipo de dato de inflación que uno maneje, si uno maneja una inflación mensual, lo mejor sería una tasa equivalente mensual, mientras que si uno maneja un dato de inflación anual, lo mejor sería utilizar la tasa efectiva anual. Sea como sea, noten que la tasa de interés real 1 más I sub R es inversamente proporcional a la tasa de inflación, es decir, el aumento de inflación reduce la tasa de interés real, y directamente proporcional con la tasa aparente, es decir, aumenta la tasa aparente e incrementa la tasa de interés real. La tasa de interés real naturalmente mide las ganancias
de poder adquisitivo efectuada por realizar la operación financiera, o también las ganancias o las pérdidas, según sea que te toque pagarlas o, digamos, recibir las ganancias de la operación financiera. Bueno, esto fue todo. El siguiente video va a ser sobre las rentas. También va a tener esta modalidad donde se van a combinar ejemplos, digamos, conceptos, teorías con ejemplos para hacer más pedagógica la exposición. Y bueno, ya se le estará comunicando cuando le llegue.